La palabra de Dios dice que nosotros somos nación santa, amén. Real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, que fuimos llamados con el propósito de ser luz en las tinieblas, amén. De que fuimos llamados con el propósito de mostrar a Cristo a través de nosotros. ¿Con qué? Con todo lo que el Señor hizo en nuestras vidas, despojándonos de nuestra vieja humanidad, menguando nuestra humanidad y mostrando a Cristo vivo y resplandeciente en nuestro ser. Amén. Fuimos llamados con ese propósito, no solamente de alabar y de exaltar su nombre. Fuimos creados también para deleitarlo a Él. Amén. No para que Él nos deleite tanto a nosotros, sino para que nosotros lo deleitemos a Él mediante ¿qué? No solamente de la alabanza y la adoración, sino mediante la palabra. Amén. Convirtiéndonos no solamente en oidores, sino en hacedores de la palabra. Amén. O sea, practicándolo cada día para poder crecer y llegar a la medida del varón perfecto. Amén. Como declaraba, somos una nación santa, pero sin embargo cometemos errores en nuestras vidas. Sin embargo, el pueblo de Dios en estos tiempos, en muchas iglesias está ocurriendo algo que ya es notorio, que es la división. Amén. Hay murmuración, amén. Hay pleito, hay odio, hay contienda. Alguien quiere ser mayor que el otro, buscan un escenario para ser visto, quieren empujar al otro, pisotean a la gente sin importar el daño que causen. Eso es lo que Satanás está haciendo en estos tiempos en la iglesia. Más que matar, más que robar, más que esas cosas que son pecados también, Satanás está preocupado de dividir el pueblo de Dios. Amén. Porque realmente el mundo, la necesidad grande que tiene el mundo es la palabra, y ese es el trabajo de nosotros, llevar su palabra. Pero el enemigo está preocupado de que la gente, de que el pueblo de Dios no crezca. Él está preocupado de eso, por tanto, por eso trae división a nuestras vidas. Podemos ser nación santa, podemos ser santos como le dice la palabra de Dios, pero sin embargo cometemos errores, no solamente en la iglesia, sino que también en nuestras casas. Llámelo esto con los hijos, la esposa, los hermanos, la madre, el padre. Amén. Quiero que me acompañen, hermanos, a Lucas capítulo 11. La palabra de Dios dice, Lucas 11, versículo 17. Mas él, Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma no prevalece. Cae. A esto voy yo lo que le estaba declarando. Que muchas veces, siendo pueblo de Dios, el pueblo adquirido, la nación santa, nos vemos envueltos en esta masa. ¿En esta masa de qué? En esta masa de pleito, en esta masa de contienda, de ira, de mentiras, de desolación, de desigualdad dentro de la iglesia. Y esto hace que el cuerpo de Cristo no crezca. Una de las cosas que yo he entendido es que para yo no puedo buscar solamente mi yoísmo de manera de crecer yo solamente, sino de buscar la manera de que el pueblo también pueda crecer, así como tú y yo estamos creciendo. Porque una cosa, yo puedo estar creciendo como tú puedes estar creciendo, pero si el pueblo no crece, creo que el trabajo también es en vano, aunque la salvación sí es personal, pero Dios nos llamó a la unidad. Amén. O sea, como les declaraba aquí en el versículo, dice que un pueblo dividido contra sí mismo cae. Hemos visto muchas iglesias, y esto lo digo bajo mi responsabilidad, que hay muchas iglesias que en estos tiempos han caído en ese tema. En la división, estas casas han sido asoladas, desiertas, hermanos dispersos por otro lado, ovejas perdidas por otro lado. Y eso es lo que Satanás está consiguiendo en estos tiempos. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que eso no va a ocurrir en esta casa. Amén. Como les declaraba, hay muchas cosas que en este tiempo están corrompiendo la palabra de Dios por medio de la división. Amén. Nosotros como cuerpo no debemos andar mintiéndonos o teniendo pleito, teniendo contienda unos con los otros. Porque si esto sucede,
no solamente vamos a afectar el cuerpo, sino que vamos a afectar a nuestra esposa, a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestros hijos. Nuestros hijos crecerán y les seguirán impartiendo y poniendo esta semilla maligna, se puede decir, en sus hijos y en los hijos de sus hijos. Amén. Y esto trae una destrucción tremenda. Es algo que, la división es algo que realmente no lo tomamos en cuenta. O muchas veces la iglesia lo pasan de persuadido, pero realmente esto puede afectar hasta la cuarta generación. Y puede ser una ruptura tremenda. Amén. Yo anoté aquí, hermano, unas cosas las cuales nosotros no debemos hacer. Así que los que tienen Biblia, les voy a pedir que me ayuden aquí. No busquemos los unos a los otros. Romanos 14:13. Romanos 14:13. Así que ya no nos busquemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Más de juzgar a tu hermano, más de enjuiciar a tu hermano por lo que ha hecho o por el pecado que ha cometido, la misma palabra nos declara aquí que más bien decidamos no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. O sea que nosotros enjuiciamos a un hermano. Hermano, tú hiciste esto, te vamos a apartar, te juzgamos. Vamos a hacer que este hermano comience a menguar y se vaya de la iglesia y se pierda. Amén. Pero Dios que nos está mandando con su preciosa palabra nos dice que nosotros debemos decidir no poner tropiezo. ¿De qué manera? De aconsejar al hermano, de apoyarlo más que nunca en un momento que él cayó. Amén. Yo lo digo también esto porque lo he visto en muchas iglesias. En Puerto Montt he visto de hermanos que caen y le dan un año en el cual no pueden ni siquiera orar delante del púlpito. Yo siempre estuve de desacuerdo en eso, pero cada iglesia tiene su forma de trabajar, que no debería ser así. Y este hermano termina apagando el fuego que tiene dentro. Comienza a sentirse aislado. Comienza a decir que ya no es necesario seguir trabajando si está siendo apartado. Y este hermano comienza a perderse y finalmente Satanás lo saca de la iglesia. ¿Por qué? Ni siquiera por problemas, ni siquiera por culpa de Satanás, sino por culpa de la misma iglesia, de los propios hermanos. Entonces esto no puede suceder y yo sé que esto no va a suceder aquí en Tierra Santa, Cerrillo. Amén. Sino de qué manera que un hermano caiga, nosotros debemos apoyarlo más, mucho más todavía. Mucho más de lo que lo estábamos apoyando anteriormente. Si anteriormente lo estábamos apoyando y él cayó, nuevamente vamos a aferrarnos más a él y vamos a apoyarlo más todavía. ¿Por qué? Porque haremos lo que Cristo haría en esta ocasión y en este lugar. Amén. Porque ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros. Amén. Dejen de privarse los unos a los otros. Primera de Corintios 7:5. Primera de Corintios 7:5. Primera de Corintios 7:5. Ya, decía, dejen de privarse unos a otros. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparnos sosegadamente en la oración y volver a juntar al uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra impotencia. Esto habla realmente a los matrimonios. Amén. Esto habla realmente a los matrimonios, pero en el fondo el matrimonio es importante dentro de la iglesia. Amén. Y también es necesario saber algunos temas para poder entender cómo obra la palabra de Dios en nosotros. Dice esto, no os neguéis el uno al otro. Ya estoy, véalo como matrimonio o véalo como hermandad. Amén. O sea, nosotros realmente no debemos negarnos unos a otros. Amén. Esto ya sea, véalo por el ámbito sexual, la parte matrimonial, pero también véalo por la parte espiritual también, que es
la hermandad. Amén. 3. A todo esto yo les puse como título, uno con otro para crecer en familia. Amén. No se devoren unos a otros. Gálatas 5:15. Gálatas 5:15. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Yo, no sé, yo por mi parte puedo ver que mordéis o comáis unos a otros es como, no sé, hablar mal de uno o hablar contra tu hermano con palabras que no corrompidas, palabras que no pueden ser, verte y lo único que querés es tener la ganas de buscar el momento y la ocasión para destruir a tu hermano y el otro viceversa contigo. Amén. No se devoren unos a otros. Pero si os, no, perdón. Claro. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. O sea, el Señor nos manda que por medio de los pleitos, hay pleitos dentro de la iglesia, dentro de los hermanos, esto va a ser una ocasión en que nos vamos a consumir unos a otros. Y en vez de crecer en la palabra de Dios, podemos estar sentados escuchando la palabra de Dios, pero si yo estoy preocupado en destruir al hermano, vamos a consumirnos los unos a otros y al final vamos a terminar nuevamente como ya sea niño espiritual o bien unos mundanos, hermano, no, pues si no tiene otra explicación. Amén. Ahí mismo dice, no se muerdan unos a otros. Bueno, ese era el mismo versículo Gálatas 5:15. No se enojen unos con otros. Esto lo he visto yo hartas veces. Y estas cosas también, bueno, a mí gracias a Dios de enojarme con mis hermanos era bien difícil. Puede creerme que muchas veces puedo enojarme hasta con mi esposa, pero es más difícil enojarme con un hermano. Así que dice, yo puse aquí, no se enojen unos con otros. Gálatas 5:26, ahí mismo en Gálatas 5:26, dice, claro, 5:26, no se enojen unos con otros. Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La envidia es para el mundo, amén. El mundo tiene esa manera de vivir, de envidiar lo que otro tiene, de envidiar cómo crece el otro, de envidiar porque el otro se compró un auto una camioneta más grande, de envidiar de que el otro arregló su casa y él no, de envidiar de que sus hijos van a la universidad y los hijos de él no. En este caso de iglesia no debemos envidiar, aunque el hermano crezca o otro está creciendo más lentamente. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y tiene una medida con cada uno de nosotros. Otros crecerán más rápido, otros les costará mucho más crecer y otros también irán tranquilamente. Pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. O sea, quiero declarar aquí en el fondo es que no debemos nosotros envidiando unos a otros, ya sea por lo que tengamos materialmente, ya sea por lo que tengamos espiritualmente. Yo siempre he dicho yo, si aquí viene un joven con un conocimiento tremendo de la palabra de Dios, o ya sea nosotros que estamos en el coro, si viene una persona que canta magnífico, que tiene clases y todo eso, gloria a Dios para ti. Porque más se gozaría, yo me gozo más, me gozaría más, yo sé que con mi hermano también, porque de esta manera nosotros vemos que el cuerpo crece, o sea, debemos buscar el bien común de la iglesia y no tanto el de nosotros, amén, de no llegar a envidiar a la persona porque la persona es más grande espiritualmente, o canta más bien, o toca la guitarra más bien, o predica más bien, o ora más bien, amén, sino de que llegar a la medida de qué es lo que haría Jesucristo en nuestra ocasión. Amén. Imagínense que Él siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, vengó. ¿Para qué? Para que nosotros crezcamos. Se despojó de todo reino. Se hizo siervo y obediente hasta la muerte.
se despojó de sí mismo, se consumió a sí mismo y se humilló a sí mismo, declarándose como Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, siendo el hijo del rey de Dios, el hijo de Jehová. Se humilló a sí mismo. ¿Para qué? Para que consigo lleve los pecados y nosotros podamos crecer, alcancemos salvación y tenemos comunión con el Padre. De esa manera nosotros debemos aprender, siempre poniendo a Jesucristo por primero. ¿Qué haría Jesucristo en esto? Yo siempre trato de, cuando quiero, viene a mi mente hacer algo más, siempre pongo a Cristo en mi mente, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Y me ha resultado súper bien. Aunque muchas veces, como les digo, cometemos errores, pero sabemos que Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Amén. Pero vamos para allá a crecer, a la medida del varón perfecto. El Evangelio es para valientes. Es para valientes, para gente que quiera arrebatar el reino de los cielos. Amén. Y eso es lo que Satanás en estos tiempos está preocupado de que la gente en la iglesia no crezca, trayendo división dentro de la iglesia. No se mientan los unos a los otros, Colosenses 3:9. Esta otra cosa que se ve dentro de la iglesia como familia. Todos tenemos familia, ya sea esposa, hijo. Y pongo importancia ya sea a mi familia, pero para mí también es importante la familia en Cristo Jesús. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado de este hombre con sus sellos. Cuando estábamos sin Cristo, cuando estábamos bajo la ley del pecado. Amén. Bajo la ley del pecado, no conociendo a Cristo, mentíamos como queríamos. Pero para nosotros, cuando no conocíamos a Jesucristo, el pecado, ya sea la mentira, para nosotros no era tan fatal mentir. Pero cuando fue revelada la palabra de Dios, cuando sentimos el llamamiento, que cada uno de ustedes sabe en qué momento Dios lo llamó, comenzó a abrirse, se abrió algo en nuestra mente. La luz comenzó a mostrarnos, mediante la ley, que es la palabra de Dios, comenzó a mostrarnos que el mentir era algo arrogante para Dios. Y no solamente algo arrogante, sino que era un pecado en el cual, si yo sigo con esto, yo no pudiera alcanzar salvación. Amén. Por tanto, lo que es la mentira no puede habitar dentro de la iglesia, porque el padre de mentira es Satanás. Amén. No puede habitar la mentira, ya sea en el matrimonio tampoco, no puede habitar la mentira dentro del matrimonio. Ni tampoco la madre con los hijos con la madre lo mismo. Y dentro de la iglesia no puede suceder eso, aunque nosotros, como siempre digo yo, podemos hacer muchas cosas, pero en el fondo a Dios no le podemos mentir. Podemos mentir a un hermano, pero a Dios no podemos mentir. O sea, yo estoy dando unos ítems para poder crecer en el espíritu, para sacar cosas que realmente no nos edifican, nos van destruyendo más y más y más. Doy gracias a Dios porque esta iglesia está creciendo. Yo lo he visto con mis ojos, he estado viendo que ya la desunión no está, hay una unión tremenda dentro de esta iglesia. Y lo digo también, en mi opinión y bajo mi responsabilidad, cuando llegué a Tierra Santa. Había mucha división, mucho conflicto, No es como Cristo es un caballero, Cristo llega y toca tu puerta. Y él te pregunta, y él te dice que lucha a ti, y a ver si tú decides quién entra a ti. Satanás no, Satanás llega y entra con todo. Amén. Entonces, no nos mintamos los unos a los otros. Amén. Amén. No hablen mal los unos a los otros. Santiago 4:11. Como dice de repente el hermano, es importante que tengamos la vida, hermano. Santiago 1:11. Sí. Ojalá que esta cuestión no se apague. Ahí está. Santiago 1:11. ¿Alguien lo pidió? Santiago 4:11. 4:11. Dice:
Hermano, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Amén. Amén. O sea, ¿qué debemos hacer? Murmurar y juzgar esto por penante. Nos debemos penar a nuestro hermano, para decir a los chilenos. Muchas veces, sin querer, de repente caemos en este tema. Ya sea murmurando por algo bueno o por algo malo. Pero en el fondo terminamos murmurando. No, pero es que yo hablé del hermano, pero cosas buenas. Comenzamos por lo bueno y terminamos por lo malo. Entonces, mejor está de más, mejor no hablar del hermano. Ah, mi hermano lo hizo bien, lo hizo bien. Nada más, lo hizo bien. Ah, pero que hizo también esto, muy bueno. Ah, pero que también hizo esto, hermano. Y terminamos, ¿dónde? Cayendo en la murmuración. Nuevamente cayendo y teniendo nuevamente los problemas que teníamos cuando éramos los niños espirituales. Amén. No murmuremos los unos a los otros. Porque nosotros no somos quien para juzgar a un hermano. Amén. No hablen mal. Así mismo en Santiago, no hablen mal los unos de los otros. Santiago 4 es lo mismo. Lo mismo, no debemos murmurar, hablar mal de un hermano. Amén. Porque entendamos que esto es un cuerpo, más que cuerpo, es una familia. Amén. Yo siempre digo, mi segunda familia, a mí, es la iglesia. ¿Saben qué? Quizás puede ser doloroso. Para mi mamá puede ser doloroso. Para mi familia en Puerto Montt, en el sur, puede ser doloroso. Pero para mí mi familia más importante es mi esposa, mis hijos y ustedes. Aunque sientan como se sientan los demás que no conozcan a Cristo. Pero es así mi realidad. O sea, es muy pequeño mi realidad. Para mí es más importante estar con los míos, con los que siempre están conmigo, con los que comparten conmigo la palabra de Dios, con los que comparten conmigo la misericordia, la presencia de Dios. Amén. Porque aún siendo familiares de los demás y no queriendo ellos alcanzar la gloria de Dios, sino por su rebeldía, yo no puedo hacerme compartícipe de él. Amén. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar en yugo desigual. Punto. No puedo estar en yugo desigual, yo puedo presentarle la salvación. Por eso digo que mi prioridad es mi familia y mi familia en Cristo Jesús. Porque allí comparto yo mi mayor tiempo. Ahí estoy yo mi mayor tiempo con ellos. Amén. ¿Qué es yugo desigual? Yugo desigual es que si tú estás en Cristo, tú ya no puedes compartir lo mismo que tu familia que no está en Cristo está haciendo. Amén. Si son buenos para vacilar, tú ya no vacilas, pero vacilas en Cristo Jesús. Amén. Es lo mismo, ellos practican la mentira, están llenos de codicia, están llenos de envidia, falta de perdón, pero tú ya no estás de esa manera porque tú conociste la verdad. Por tanto, debemos estar con el yugo igual, no desigual. Amén. 7. No llevar a juicio unos con otros. Gálatas acaba de decir. 9. No se consuman unos con otros. Gálatas 5:15, que es lo mismo que aclarábamos delante. A ver, en Gálatas 5:15. Gálatas 5:15, que dice: pero si engordéis o coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén. Esto es ya por pleito, contienda o pelea, en el cual no nos mordamos unos a otros o no nos consumamos unos a otros. Amén. No se envidien unos con otros. Amén. No se envidien unos con otros. Gálatas 5:26, que también
lo acabamos de ver en el comienzo, dice no nos hagamos vanagloriosos, editándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. ¿Usted sabe que cómo puedo yo ser un irritador? Es como buscar la mocha cada rato, intentando que la otra persona esté ahí también. Sacando de las casillas. Claro, sacando de las casillas. Eso es irritar a una persona. De hacerle una, si no resulte, le voy a hacerle la otra mañana y voy a hacer la otra la siguiente hasta que esta persona no demanda y quiere igual que yo. Amén. 11. Vea que nadie pague a otro mal por mal. Primera de Tesalonicenses 5:15. Primera de Tesalonicenses 5:15. Dice, como declaraba, no vean que nadie pague a otro mal por mal. Primera de Tesalonicenses 5:15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. No para con algunos, sino para quién, para con todos. Amén. Si un hermano no hace mal, nosotros no debemos pagarle de esa misma moneda, de esa misma manera. Amén. Si una persona en el mundo nos paga mal, tampoco debemos pagarle de la misma manera que haría Cristo en su lugar. Amén. O sea, si ellos nos maldicen, nosotros los bendecimos. Amén. Si ellos no tiran palabras de enfermedad, nosotros le vamos a tirar palabras de sanidad. Si ellos nos tiran palabras de muerte, nosotros les vamos a declarar palabras de vida. Amén. Eso es que nadie pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, como recién te declaraba, uno para con otro, para con todo. Uno para con otro, dentro de la iglesia y para con todo, fuera de la iglesia. Esto es para la gente del mundo que no conoce la palabra de Dios. Aunque en estos tiempos ya la mayoría ya conoce la palabra de Dios, sino que por rebeldía no quieren seguir los caminos. 12. No se quejen los unos con los otros. ¿Se acuerdan que el domingo el pastor estuvo hablando de esto? Sobre la queja. Santiago 5:9. Santiago 5:9. Dice, no se quejen los unos con los otros. Santiago 5:9. Hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Dios. O sea, si yo me quejo contra mi hermano, automáticamente me condeno. La palabra lo dice, hermano, no quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. Amén. Yo no puedo estar quejándome de mi hermano si dentro del cuerpo somos una familia. Amén. Quejarse es estar todo el tiempo diciendo, ¿sabes qué? Estoy harto porque este hermano es así, este hermano es así, no cambia su manera, yo soy así y él no es así. Yo, como les declaraba, toda persona dentro del Evangelio tiene su proceso. Y Dios tiene un proceso para cada uno de nosotros. Amén. Otro va a tratar más rápidamente, otro va a tratar más lentamente, pero todos vamos al mismo lugar. Uno puede estar más avanzado en cuanto a la palabra, otro puede estar más avanzado en cuanto a la predicación y otro no. Pero Dios lo va tratando al otro lentamente, pero todos vamos al mismo lugar. Amén. Todos vamos al mismo lugar. O sea, la queja no puede estar en nosotros. ¿Por qué? Porque otra también, que la queja trae también consigo desánimo. ¿Se acuerdan que el domingo también el pastor decía que el pueblo de Israel se quejó de cómo Dios lo tenía? Quejándose diciendo, estábamos mejor allá. Pero ¿sabieron qué trajo con eso? ¿Qué trajo consigo? ¿Qué consecuencias? El desánimo. ¿Y qué trajo el desánimo? El pecado. Eso es lo mismo para nosotros dentro de la iglesia. Si yo me quejo de un hermano, voy a terminar desalentándome yo mismo. Voy a estar más preocupado en quejarme
que crecer en la palabra de Dios. Voy a estar más preocupado en quejarme contra mi esposa, ya sea contra mi hermano, ya sea contra mi hijo, en quejarme, en seguir avanzando en esto que es el Evangelio. Y al final nunca voy a crecer, siempre voy a estar ahí mismo. ¿Por qué? Por la queja. Y mediante la queja yo voy a estar desanimado. Y en un momento de desánimo, en un momento de debilidad, llega Satanás, le doy la cabida, él entra y comienzan las consecuencias. Amén. Estas cosas que le declaraba, hermano, estas cosas no deben estar vivas en nosotros, amén, sino muertas, ya que hemos muerto al pecado. Y en el momento en que fuimos bautizados, amén, ¿cuántos fueron bautizados aquí? Amén. Amén. Comenzamos una nueva vida, y el viejo hombre fue arrancado de nosotros en el momento en que fuimos sumergidos. Y en el momento en que fuimos levantados, fuimos nacidos de nuevo. Y el viejo hombre fue arrancado de nosotros. Pero sin embargo, ya nacidos de nuevo en Cristo, tenemos por tendencia volvernos al pasado. ¿Le ha ocurrido esto a usted? Que habiendo sido bautizado, habiendo recibido la gloria de Dios, viene como volverse nuevamente al pasado. De nuevo. Esto ya véalo como pecado, o ya véalo por las consecuencias, o ya véalo por lo que le hizo el esposo, o ya veo por lo que le hizo el hijo en el pasado. Si usted ya ha sido bautizado, vuelve otra vez nuevamente a lo mismo. Y nos preguntamos, ¿por qué de nuevo otra vez? Estoy harto de este cuerpo, estoy harto de esta humanidad, de mi humanidad. Amén. Y así, haciendo salir lo que ya estaba muerto, yo mismo lo vuelvo a revivirlo. ¿Qué es lo que estaba muerto? El pecado. ¿Qué es lo que estaba muerto? Mi viejo hombre. Pero yo tendiéndome a volver al pasado. Nuevamente, por el desánimo, ya sea por el cansancio, o ya sea por todos los puntos que yo le acababa de declarar al principio, ya sea la mentira, ya sea el juicio, ya sea el privarse, ya sea el enojarse, ya sea el mentir, ya sea el hablar mal con los hermanos, ya sea morderse uno a otro, ya sea consumirse uno a otro, ya sea envidiarse, ya sea pagar a otro mal por mal, o quejarse con el otro. Amén. Así, de esta manera, nosotros lo que ya estaba muerto, volvemos nosotros a revivirlo nuevamente en nosotros. O sea, volvemos a levantar al viejo hombre nuevamente y lo hacemos nuevamente resucitar en nosotros. Crece Cristo, comenzamos a hacer las mismas cosas que acabamos de declarar, que nuevamente les declaré. Crece el viejo hombre y Cristo comienza a llevar en nosotros. Y hacemos crecer más las cosas de pecaminosas y a Cristo lo dejamos por segundo lugar. Pero para allá voy, dice, volvemos a revivir nuevamente al viejo hombre en nuestras vidas. Amén. Y así volvemos al punto de partida, entrando otra vez a los problemas de un niño espiritual. Amén. Hay una palabra que no voy a buscar, pero dice que Pablo declara que ya siendo maestro tenemos necesidad nuevamente de la ley espiritual. Que ya nosotros en estos tiempos ya deberíamos ser maestros, ya deberíamos estar enseñando, ya deberíamos estar diciendo a nuestro hijo, enseñándole a nuestro hijo lo que nosotros hemos aprendido. Pero sin embargo muchas veces llegamos derrotados a la iglesia, ya sea derrotados en la casa, en el trabajo, y en el trabajo somos uno más que los demás. Y nos mostramos ninguna diferencia, y esto yo me incluyo. Amén. Volvemos a los problemas del niño espiritual, sabiendo de que nosotros vamos creciendo, viene una pizca del pasado, viene la queja, la mentira y hacer lo que sea, y volvemos a los problemas del niño espiritual. Y tenemos necesidad de nuevo de la leche. Tenemos necesidad de nuevo que se nos predique la salvación. Tenemos necesidad de nuevo que se nos predique no murmuréis. Tenemos la necesidad de nuevo que se nos predique no mintáis. Amén. Hay veces que estamos hartos de este cuerpo.
que se comporta desobedientemente, inmaduro, terco, rebelde, etc. Y que hay momentos en que nos cuestionamos a nosotros mismos, diciendo, ¿por qué no logro cambiar mi vida? Estando en Cristo, si pongo todo mi empeño y mi esfuerzo. ¿Le ha pasado eso? Es que muchas veces usted está en el Evangelio, en el Señor, y usted vuelve a cometer un error y dice, ¿por qué volví a caer en esto mismo? ¿Por qué si pongo todo mi empeño para crecer, vuelvo a caer en lo mismo? Y estoy allí, y nunca logro alcanzar, nunca llego a crecer más de lo que Cristo quiere que yo crezca. ¿Se ha preguntado alguna vez de decir, yo estoy harto de este cuerpo porque ayer oraron por mí para que no mienta y ya el otro día otra vez mentí? ¿Amén? Pero ¿saben por qué suceden estas cosas? Por dos puntos. Mira, acompáñame a Santiago 1.22. Y con estos dos puntos termino. A Santiago 1.22. Santiago 1.22 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué no sucede esto? ¿Por qué no logramos crecer? ¿Por qué volvemos a volvernos al pasado? ¿Por qué volvemos con las mismas cosas? ¿Por qué muchas veces vuelven a pasar los mismos problemas, la división dentro de la iglesia? ¿Por qué? Porque solamente escuchamos la palabra, la escuchamos, pero no obedecemos. Podemos estar toda la vida en la iglesia, podemos escuchar todo el tiempo la palabra de Dios, pero nos volvemos oidores, pero no practicamos la palabra. Amén. Una palabra, no sé, no mintáis los unos a los otros. Hoy, esta semana aprendí no mintáis los unos a los otros. Pero llego a mi casa y ya me olvidé. Y ya nuevamente estoy mintiendo. ¿Por qué? Porque no estoy poniendo la atención necesaria. Por eso cada vez que se predica debemos estar atentos. Yo cada vez que predica el pastor, cada vez que predica cualquiera de ustedes, yo estoy atento a eso. Aunque voy a decir que siempre, como les digo, quizás dentro de la semana van a ocurrir cosas. Amén. Pero abogados tenemos para con el Padre. Amén. Y pedir perdón a Dios por las cosas que hemos hecho. Amén. Usualmente escuchamos la palabra, pero no obedecemos. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. O sea, realmente nosotros podemos estar escuchando la palabra. Amén. Podemos estar escuchando la palabra, pero si no la hacemos, nos engañamos nosotros mismos prácticamente. Como dijera, no engañamos a Dios. No le engañamos a nuestro cónyuge, no le engañamos a nuestros hijos, no le engañamos a nuestros hermanos dentro de la iglesia, le engañamos a nosotros mismos. Amén. Yo siempre soy consecuente con las cosas en cuanto a que cuando estoy mal, Cuando llego a la iglesia estoy bien, pero cuando tengo algo mal, yo vengo a los pies de Dios, pero también vengo al pastor, o ya sea cualquiera de ustedes. Digo, hermano, ¿vale cómo está? Mal. Una, porque estoy siendo sincero conmigo mismo. Y otra, ¿por qué? Porque no quiero engañarme a mí mismo. Estaría engañándome a mí mismo, decir si estoy bien. Pero en el fondo estoy como loco. ¿Por qué? Porque me pongo solamente a oír la palabra de Dios, a escucharla, pero no la hago. Amén. ¿Y por qué esto sucede también? Con esto termino Romanos 7:19. Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero,
Eso hago. ¿Le ha pasado que usted queriendo hacer el bien, hace el mal? ¿Le ha pasado que usted quiere hacer el bien, pero termina haciendo lo malo? En su interior, en su corazón, en su mente, está en hacer el bien, pero termina haciendo lo malo. ¿Por qué? Yo le decía que hay dos leyes. La ley del pecado, que fue consumida cuando usted conoció a Cristo, pues mediante la ley del Evangelio de Cristo, mediante la ley de la palabra. Amén. Cuando a usted se le fueron abiertos los ojos, cuando se le fue sacado el velo, usted conoció la palabra, usted conoció a Cristo. Y la ley del pecado ya no se enseñoreará más de usted. Amén. Pero sin embargo volvemos a caer en lo mismo. ¿Por qué? Por la debilidad, o ya sea por la falta de oración, o ya sea por falta de que nosotros nos ponemos a escuchar y a escuchar y a escuchar, pero no hacemos la palabra. Amén. Amén, hermana. Amén. Quería hacerlo bien. No me concentro con la música acá. Porque no hago bien que quiero, sino que no quiero de todo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Sino lo que tú queriendo hacer el bien, haces el mal. Pero ese no eres tú, sino que es el pecado que mora, que sigue morando. Imagínense, siendo hijo de Dios, que sigue morando en nosotros. Así que queriendo yo hacer el bien, hago esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero esto no debe ser así. Porque nosotros solamente debemos deleitarnos y servir a la ley de Dios. Amén. Como decía en Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Por qué? Porque usualmente dependemos de nuestras propias fuerzas. Ejemplo, esto es que no tenemos que esforzarnos tanto nosotros mismos para sacar, por ejemplo, el orgullo, sino que debemos entregar a Dios esto. Amén. Muchas veces nosotros peleamos con nuestras propias fuerzas. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Ya yo puse un ejemplo en orgullo. Señor, no, con mi fuerza yo mañana voy a tratar de no ser orgulloso. No, yo mañana no voy a mentir, pero sin embargo vuelvo a mentir y vuelvo a estar orgulloso. ¿Por qué? Porque no hemos entendido esto, de que nosotros debemos depender de Dios, no ser independientes. Amén. De que yo necesito de Dios. Señor, te entrego el orgullo. Pero esto es de oración. Señor, te entrego la murmuración. Señor, te entrego la mentira. Señor, estoy harto de escuchar al hermano, Señor, te entrego esto de mí, llévatelo. Pero yo no voy a pelear contra esto porque voy a terminar cansándome yo mismo, voy a terminar irritándome yo mismo, voy a terminar desanimándome a mí mismo. ¿Por qué? Porque hago la cosa con mi fuerza. ¿Le ha pasado a usted por un problema ético que usted tiene? Ya sea la mentira, ya sea cualquier cosa. Usted ha querido sacarlo, pero le cuesta sacarlo. ¿Le cuesta cambiar esa área? Eso ya véalo usted mismo en su interior. Eso solamente usted lo sabe. Y Dios, yo no lo sé. Yo también tengo eso, algo. ¿Le ha pasado eso? Que hay algo, un área en que usted quiere dejarla porque le impide crecer en el espíritu. Pero sin embargo, usted sigue buscando a Dios, pero no se va. Y sigue allí, sigue allí, sigue allí, sigue allí, y eso usted termina frustrándolo. Termina bajoneándolo, termina desanimándolo. ¿Por qué? Porque peleamos con nuestras propias fuerzas. Porque queremos queremos tapar el sol con un solo dedo. Queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Y no pedirle al Señor, Señor, llévate toda área de mi vida que impida que yo crezca en el Espíritu. Señor, llévame esto porque yo dependo solamente de ti.
Yo dependo plenamente de ti, Señor. Yo no dependo de mi fuerza, porque si yo dependo de mi fuerza, yo me canso, Señor, y termino desanimándome. Amén. Satanás lo que está haciendo en estos tiempos es de dividir el pueblo de Dios mediante estas cosas. Mediante la mentira, mediante de mentiras, hermano, mediante de buscar a tu hermano, mediante de murmurar contra tu hermano, mediante de enojarte contra tu hermano. Y muchas veces no eres tú, sino que el pecado que mora. Pero el pecado va a morar siempre y cuando nosotros le demos cabida. Pero también para eso está la oración. Amén. Pedirle a Dios que nos ayude en todas las áreas que nosotros tengamos en nuestra vida, despojándonos de una vez por todas de esta humanidad, de este hombre que ya nos tiene hasta acá arriba. ¿Qué daría yo porque llegara algo nomás y lo hiciera así? Y cambiáramos rotundamente. Pero sin embargo estamos en esta tierra y vamos a seguir viviendo con esas cosas. Pero no debemos desanimarnos. Ninguno debe desanimarse, porque para allá vamos. Vamos a la perfección. No, que el hombre no puede ser perfecto. No, que ser perfecto sí puede ser perfecto. ¿Sabes por qué? Porque la palabra lo dice. A la medida del varón perfecto. Mentira, si como el hombre va a ser perfecto, la palabra me lo dice. Y con eso a mí me basta. El hombre y la mujer va a llegar a la perfección, hermano. Tierra Santa, Cerrillo va a llegar a la perfección, hermano. Este pueblo va a llegar a la perfección. Independientemente diga lo que diga. Pero nosotros tenemos que marcar la diferencia. Si las demás iglesias son así, se están tirando hachazo, flechazo, lo que sea, nosotros vamos a marcar la diferencia. Amén. Vamos a marcar la diferencia dentro, ya sea de Cerrillo, ya sea de Santiago. Vamos a marcar la diferencia y vamos a demostrarle a Satanás de que nosotros no somos una iglesia en la cual puede entrar como quiere y zarandear a cualquier hermano y venir a destruir a cualquier hermano y hacer lo que él le plazca. Acá hay una iglesia que va a pelear, acá hay una iglesia que pelea cada día por sus hijos, por su esposa, por su familia, por la iglesia, por el cuerpo, por los pastores. Amén. Sacando de nosotros toda la mentira, toda la codicia, todo lo que nos irrita, todo el desánimo, toda murmuración, toda división. Porque un pueblo contra sí mismo dividido cae. Pero un pueblo fortalecido en la palabra de Dios, un pueblo unido en la palabra de Dios, va a ser como un hombre fuerte contra Satanás. Y Satanás no va a poder con qué venir. Cuando Satanás ya no tiene con qué llamar venir, comienza a venir con las acusaciones. No, que parece que vimos al hermanito tanto por allí. Cuando Satanás ya no tiene dónde, esto téngalo en cuenta, cuando Satanás ya no tiene dónde atraparte, va a comenzar a hablar mal del Hijo de Dios. Yo de repente veo la noticia, y sí, suceden muchas cosas, porque en este tiempo hay muchos falsos profetas. Pero muchas veces acusan a pastores, pero yo no sé realmente si ese pastor realmente hizo lo que hizo. O a lo mejor está siendo acusado por algo que él no hizo. De repente puede estar siendo acusado por algo que él no hizo. Y de esa manera Satanás va a trabajar. Cuando ya no tiene dónde más entrar, empieza con las acusaciones. Él es astuto, pero nosotros somos fuertes en Cristo Jesús. Y podemos ser mucho más astutos que él. Así que, queridos hermanos, el mensaje que yo traiga hoy, que quizás se predica mucho tiempo, y que ya quizás se predica de repente todos los domingos, y se predica quizás allá en Ñuñoa, o se predica quizás el diamante, o el día viernes, y se sigue dando que la división, que el pueblo, es porque en estos tiempos Satanás, la arma fuerte que está usando es la división dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la división dentro de las iglesias. Y yo sé que muchos están viendo, hoy iglesias se están destruyendo a causa de eso. A causa del desánimo, a causa de la pelea, de la contienda, de la división, que la envidia, que la murmuración. Pero yo doy gracias a Dios que en esta iglesia eso se está muriendo, pero así. Se está muriendo de una manera así. Yo no sé tú, pero yo lo he visto desde tiempo que llegué a Tierra Santa. He visto un cambio, he visto que hay más unión, he visto que se fue quizás el desánimo, sí, por el cansancio, ya sea por el trabajo. Pero así tenemos a Dios también para buscar su rostro. Pero se ha ido muchas cosas dentro de esta iglesia. Se ha ido la mentira, se ha ido quizá la división, se ha ido las contiendas, se han ido las peleas. Aunque vuelvo a decir, quizás sí, murieron muchos también. Pero quizás no fue ni siquiera por culpa de nosotros, ¿sabes por qué? Es porque Satanás. Él
enemigo está tan, pero tan obsesionado con dividir el pueblo de Dios que se olvida de la gente de afuera, porque de la gente de afuera ya está ganada. Pero está preocupado de que el cuerpo de Cristo crezca. Y nosotros vamos a seguir creciendo en Cristo Jesús. Y mientras más seamos fuertes y más crezcamos en Cristo, Satanás va a venir más fuerte a golpear nuestras vidas. Pero nosotros debemos aferrarnos más. Dice la palabra, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Amén. O sea que cuando el enemigo venga más fuertemente, nosotros más le vamos a resistir. Más le vamos a resistir. Amén. Si él viene con problemas, con conflictos, nosotros le vamos a resistir más porque nosotros declaramos con Cristo, estamos juntamente crucificados y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Amén. Soy más fuerte porque el que está conmigo es más poderoso que tú. Amén. Debemos resistir al enemigo, debemos resistir cada vez que venga a nuestra familia, a nuestros hijos y dentro del cuerpo de Cristo. Amén, queridos hermanos. Así que declaramos en Tierra Santa la unión, declaramos cada día más la unión, declaramos cada día más la paz, declaramos cada día más el amor, amándonos unos a otros, preocupándonos unos por otros. Amén. Quizá hay hermanos aquí que ya están comenzando a venir. Y quizá nuestro corazón está ya tratando de buscar la manera de buscarlo, o orar, pedirle a Dios. Pero cierto hermano, muchas veces por el desánimo, por X cosa ya no quiere volver. Dios trata con ellos. Pero nosotros no debemos cansar con buscar a Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy toda la gloria.